Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador, este ciclo de conversaciones que estamos ya en el 8º año. Este es el ciclo para los que no han estado, algunos de ustedes haya participado en los primeros. Es un ciclo que llevamos 8 años, es una apuesta al Mostrador a tender puentes y conversar. Los que no han participado, la idea es no hablar de la coyuntura, salvo que los invitados quieran hablar de la coyuntura, esa no es la idea. En un plano ideal es generar conversaciones e insumo para políticas públicas, en un periodo, en una época en que conversar y dialogar está siendo cada vez más complicado. Nosotros hacemos una apuesta de que es la única forma de avanzar. Este ciclo llevamos varios años ya con alguna de la gente que nos hace posible. Quiero darle las gracias a la CAP, a Enel, a Pricewaterhouse, que es nuestro anfitrión, y a la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina. Sin ellos, este programa, esta serie de conversaciones no sería posible. El hilo conductor de este año ha sido la tensión que existe en el mundo ahora entre el desarrollo, democracia y capitalismo. En Chile estamos teniendo una discusión desordenada y a veces violenta acerca de qué tipo de sociedad queremos ser en nuestro próximo ciclo. Y el foco, las conversaciones este año tuvimos primero ver la institucionalidad política. El consenso fue que la política en Chile lleva años que no da el ancho para solucionar algunas de estas tensiones inherentes. Hablamos también de las tensiones de la institucionalidad misma. Y hoy nos vamos a un tema que es igual de importante, ¿no?, que la institucionalidad política, la institucionalidad económica, que es la institucionalidad regulatoria, ¿no? Esto, para los que sepan, lo planeamos como tema mucho antes de que se pusiera de moda el debate de la permisología. Bueno, y para hablar de eso, Ricardo Meues, que es el presidente de la CPC, Juan José Osa, que es abogado, fue miembro del comité de expertos del tema constitucional, fue el sheriff del CERNAC, y tiene una mirada, yo lo he conversado con él en diferentes ocasiones. Entonces hoy día el foco es ese. ¿Cuáles son los desafíos institucionales del tema normativo, regulatorio, si Chile da el ancho para este nuevo ciclo económico, político? Así que bueno, primero gracias Ricardo y gracias Juan José por estar acá. Algunos avisos parroquiales también por los que no han participado. Esto se graba, pero se edita y la idea es que todo el mundo se sienta cómodo. Las primeras 40 minutos converso yo con ellos, después abrimos la cancha. Si hay cualquier cosa que alguno de ustedes dice o pregunta que no les gustaría que saliera de este ambiente, eso me lo dicen cuando termine el programa, y eso no va a salir en los pequeños videos que después editamos. Así que, bueno, hablé mucho. Gracias, Juan José, gracias, Ricardo. Muchas gracias, Iván. Gracias. Voy a empezar contigo, Ricardo, porque tú has sido parte de las conversaciones y los empresarios han venido, no solo ahora, pero hace tiempo, el tema de la permisología. El sistema regulatorio en Chile pasó de que a lo mejor ser demasiado laxo hace 10 años a ser ahora, si no duro, demasiado burocrático, y eso se ha convertido en una piedra en el zapato, o más que piedra en el zapato, en un gran obstáculo para seguir creciendo e invirtiendo. ¿Es tan así? ¿Cuánto de mito hay eso? Cuéntanos cómo lo ven ustedes. Bueno, primero saludarlos a todos, y la verdad, Iván, que en esto hemos ido viendo cómo día a día se hace más complejo hacer empresa en Chile, particularmente en aquellos casos en que se requieren de permisos especiales. Y es así como ya desde hace algún tiempo hemos visto que la burocracia a la cual tú haces mención, porque aquí no se trata de no cumplir con los estándares, sino que cómo somos capaces como sociedad, como Estado, de generar los espacios para que todos estos permisos se hagan con la velocidad que se requiere. Hace un par de semanas tuvimos reunión con una empresa nacional y de capitales nacionales en su mayoría, y nos hacían el ejemplo de que en Estados Unidos tú tienes 9 meses para hacer un permiso de colocar una fábrica en producción de hidrógeno verde. Y aquí estamos hablando de, a lo menos, son 1.400 y tantos días, ¿no es cierto?, 17 meses más si queremos ampliar o cosas que sean más complejas. Entonces, claramente estamos en desventaja. Y esa desventaja también tiene que ver con
cómo nosotros nos hemos ido abriendo al mundo. Tenemos acuerdos comerciales con más del 80% del PIB mundial. Y eso no solamente tiene un impacto en lo que nosotros importamos, exportamos, sino que tenemos que competir también con esas economías. Y parte de esta burocracia, de alguna manera, nos está frenando, nos está poniendo o haciendo menos competitivos respecto de esos países. Entonces, claramente aquí tenemos un problema que, insisto, no tiene que ver con bajar la vara de las exigencias medioambientales, sino que ponerle mucha velocidad, mucho trabajo a que realmente todos estos permisos se hagan en tiempo. Ahí hay iniciativas que son interesantes, que estamos viendo desde el punto de vista del Ministerio de Economía, están trabajando para mejorar esto, particularmente aquellos permisos sectoriales, como también viene una instancia que sí nos preocupa, que sí lo podemos conversar un poquito más adelante, pero que tiene que ver con la modificación a la ley de impacto ambiental, y eso trae algunas cosas que también nos pueden dejar de nuevo fuera de competencia con aquellos países con los cuales estamos haciendo negocios hoy día. Juan José, tú que estuviste por dentro, primero como regulador, después en un gobierno, ¿cuánto de mito y cuánto realidad hay que... porque el problema, o sea, por lo que yo he conversado para prepararme para acá, el diagnóstico es bastante consensuado, o sea, no hay nadie ni dentro del gobierno actual ni el primero que cree que esto es un problema, pero ¿cuán grave es el problema? Y si el problema efectivamente es la burocracia o el tipo de estándar que tenemos. Y te lo dejo la cancha bien amplia, porque desde temas económicos hasta temas ambientales. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un honor para mí estar con ustedes. Para mí es bien difícil separarme de la contingencia y separarme de la política. Yo me he dado muchas vueltas, fui director del CERNAC, terminé de Ministros Express, me dedico al ejercicio de la profesión, pero siempre creo que voy a volver un poquito a lo mismo. Hay un problema de certidumbre, hay un problema en los tiempos, en los proyectos de inversión en Chile, sí. ¿Cómo se soluciona? Y ahí es donde no soy capaz de salirme de algunas ideas más políticas, digamos, a la hora de buscar esas soluciones. Yo creo que Iván bien dice cuando explica que hay un consenso sobre el problema. El problema está en las soluciones. ¿Y por qué en Chile encontrar soluciones a estas materias y a tantas otras se hace tan difícil, a juicio mío? Porque en algún minuto se produjo un desacople entre las reglas constitucionales nuestras y el sistema electoral. Cuando eso ocurre, se produce un bloqueo que impide políticas públicas sanas, políticas públicas que se aparten del populismo. Y no me quiero desviar a tu pregunta, pero quiero dar un ejemplo de eso sobre esta materia. ¿Cómo podría uno mirar la perspectiva entonces de, llamémoslo la permisología? ¿Cómo uno podría cuidar el medio ambiente sin desincentivar la inversión? En fin, uno se puede imaginar dos caminos que son compatibles entre sí, por supuesto. Uno es el camino de los gobiernos, el camino administrativo. Ricardo mencionaba que en el Ministerio de Economía hoy existen algunas iniciativas. Yo recuerdo en el gobierno anterior GPS, que lo he visto de capa caída ahora. He visto que el tema de los permisos súper, efectivamente este gobierno lo está manteniendo. Entonces ahí uno tiene ciertas atribuciones que uno dice, mire, en algo ayudan. Yo creo que el GPS en algo ayudó. Sin embargo, ¿solucionó el problema de fondo? Yo diría que no. No lo solucionó, tanto como que cambien los gobiernos y una determinada iniciativa que era un decreto y nada más puede quedar sin efecto. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Se soluciona adoptando buenas medidas políticas públicas legislativas. Pero ahí, y con esto voy cerrando la idea, ahí es donde tenemos el mayor problema, porque las reglas actuales del sistema político hacen muy riesgoso legislar. Proyecto pro inversión del gobierno anterior, Ricardo lo recordará. ¿En qué está? Terminamos presentando un veto presidencial para evitar 3-4 locuras de última hora. El proyecto de SBAP, que busca proteger el medio ambiente. ¿Qué es lo que ocurrió? A última hora se le hicieron 3-4 cambios y quedó la embarrada. Y así sucesivamente. Entonces, estamos en un problema muy grave, porque antes que arreglar estas leyes especiales hay que arreglar el sistema político. Como decía un ministro, el problema de presentar una ley es que entra una ley y sale un camello. Bueno, volvemos a un tema que conversamos en un programa anterior, que bueno, que la política en Chile es la que no está dando el ancho para solucionar algunos de estos problemas. Pero más específico, antes de ampliar la cancha en la conversación, el problema es, tú dices que hay un sistema macro que es el sistema político en sí mismo, pero
asumiendo que eso es una cosa que no estamos tratando de cambiar. Hay problemas que son exagerados desde el punto de vista de los empresarios cuando dicen que hay un desafío con esto de la permisología. ¿Hay una inercia burocrática o hay un problema que es ya ideológico? Me explico, hay gente que, obviamente sabemos que yo no quiero ningún tipo de empresa en este territorio porque estoy en contra de los empresarios, pues, exageremos, o hay una inercia, porque hay gente que trabaja al gobierno y me dice, mira, una vez que yo llegué al gobierno, al Estado, me doy cuenta de que muchas de las cosas que pensaba que eran ideológicas, hay una inercia burocrática que hace que todo sea más complejo. Hay un miedo a tomar decisiones porque creen que te van a echar o porque el subsecretario o subsecretaria de turno se va a enojar. O sea que hay cosas que son políticas, hay cosas que son de inercia burocrática y hay cosas que son una mala regulación. En esa combinación, ¿cuál es la que tiene más peso? Yo creo que hoy los funcionarios públicos están enfrentando un problema que es muy grave, que son muchos peligros, muchos riesgos y ninguna retribución en el buen sentido de la palabra. O sea, la verdad que luego de ciertas situaciones particulares nadie quiere firmar un papel, digamos, nadie quiere correr un riesgo. Y eso está ocurriendo y ha ocurrido por un montón de razones. Porque hay una descalificación ideológica permanente, por cierto que lo hay de algunos sectores, pero también porque nos hemos transformado en un país donde las querellas, por cualquier cosa, por cualquier razón, están a la orden del día, donde la palabra formalización significa, es sinónimo de culpabilidad, donde entonces efectivamente yo pienso en un Ceremi que tiene a su cargo, no sé, la votación de Dominga, ni más ni menos, digamos, o que tenga, por supuesto que están en una situación muy complicada, no existen los incentivos para avanzar, sino más bien para estar tranquilos. Y la tranquilidad de las personas y su familia lamentablemente pasa por la ausencia de amenazas, la ausencia de funas. Entonces hay una cuestión de clima hacia los funcionarios públicos muy grave. Y veamos la otra cara de la moneda. ¿Quién no está indignado aquí con el caso convenio? Probablemente todos estamos indignados, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos indigna? Que lo hicieron rápido. Se saltaron las licitaciones, asignaciones directas, en fin, una forma de avanzar sin burocracia. Entonces ahí es donde uno se pregunta dónde ponemos el límite entre burocracia para que no nos roben, digamos, y al mismo tiempo tengamos funcionarios públicos que se atrevan a hacer las cosas para las cuales fueron mandatados. Ricardo, siguiendo con esa beta, hablando con gente preparándome para esto, me decía, mira, uno de los problemas, tenemos problemas políticos, problemas de lo burocrático, etcétera, pero me dice, uno de los problemas, creo yo, era una persona personal, pero me dijo, mira, míralo desde este punto de vista, es que Chile creció muy rápido, se desarrolló desigualmente, algunas industrias compiten a nivel global en calidad, productividad, pero el aparato del Estado no ha podido equipararse, no tenemos ni siquiera, y el privado también, el sistema de la calidad humana, la calidad de educación, y que eso es un problema a la hora de regular y legislar, y por eso es que estamos siempre corriendo de atrás. ¿Cómo lo ven ustedes? Es cierto que Chile creció muy rápido y el Estado sí no fue capaz de ir sustentando este nivel de crecimiento. Aquí, y déjame tomar un poquito de lo que decía Juan José antes, claramente el rol de los funcionarios públicos, el rol del gobierno es gobernar. Y es importante en gobernar tomar decisiones. Y por lo tanto, cada vez que uno toma decisiones, tiene que tener el respaldo adecuado de acuerdo a la legislación que nos rige, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí es donde también se ve un poco esa falta de decisión, esa falta de tomar realmente con la autoridad que les compete a los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, tomar esas decisiones. También hay otra mirada adicional, si es que efectivamente estamos todos como sociedad mirando lo que a nuestro juicio, por lo menos como CPC, significa un país desarrollado, significa el crecimiento, significa inversión y cómo en vez de ser meros funcionarios para timbrar documentos, ¿no es cierto?, realmente apoyamos esos procesos de inversión y que no hayan elementos ideológicos que en algún minuto puedan estar frenándolo sin ningún tipo de objetividad.
Y aquí también es importante porque cuando vemos quiénes están en el gobierno, los distintos cargos de autoridad, bueno, claramente necesitamos personas con el talento adecuado para eso. Y los gobiernos tienen que tener la capacidad para atraer ese talento y ojalá sea el mejor talento para que de alguna manera apoye la gestión de los privados en los procesos de inversión. Por lo tanto, tú tienes razón, Iván, aquí se requiere mucha más preparación de las personas, mucha más generación de talento, entendimiento también de lo que significa aprobar o no, de acuerdo a la ley, distintos mecanismos y proyectos de inversión y no quedarse en la burocracia que nos termina comiendo. Cuando yo te decía que tenemos que competir con los países a los cuales por lo menos tenemos convenios comerciales, bueno, si el Estado tampoco está comprometido en esa competencia, poco va a facilitar, el cumplimiento de la normativa. Y no se trata, insisto, en pasar por alto a la normativa, sino que avanzar en los procesos para que esa normativa se vaya aplicando. Ahí yo creo que tenemos un fuerte cuello de botella y solamente un dato. Hoy día tenemos casi 40 proyectos de inversión que suman del orden de los 3.600 millones de dólares parados. Entonces, ¿dónde está ese, a propósito de lo que tú planteabas al principio, si esto es mito o realidad, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay datos concretos que pueden decirte si hay una realidad de proyectos que están parados por esa cantidad de dólares. Entonces, tenemos que avanzar y el aparato público que debe ser y tiene que ponerse a disposición de la ciudadanía, porque ese es su rol más principal desde mi punto de vista, claramente hoy día no lo hace. Pero yo voy a dar un dato, puede ser un poco abogado del diablo, tema energía, ¿no? Nosotros pasamos en 7 años o 8 de ser con la energía más cara del mundo, poco competitivo, nos decían que todas las mineras se iban a ir a Perú porque acá era muy caro hacer, ¿no? 140, 150 dólares megawatts a tener una de las más baratas, ¿no? En 7 o 8 años casi triplicamos la capacidad de generación y en un 90% esa capacidad renovable con el sistema regulatorio que tenemos. ¿Qué se hizo bien ahí? A ver, veníamos ya hace algún tiempo. Estoy siendo abogado del diablo para decir porque algo, o sea, a pesar de todo esto, algo funcionó ahí. Sí, es que esto se ha ido complejizando desde hace, no sé, unos 10 años hasta ahora y se ha ido poniendo más burocrático. Y el problema está en que, tú tienes razón, hemos avanzado muchísimo en eso. Pero lo que yo digo, tenemos hoy día oportunidades, Iván, a lo menos en 4 sectores. Y déjame decirte que queman las manos por avanzar más rápidamente. Por ejemplo, hemos visto la política nacional del litio. ¿Por qué no, en vez de que el Estado tenga una empresa nacional del litio que va a demorar, tiene que pasar por el Congreso, tiene una serie de inconvenientes en su formulación? ¿Por qué el Estado no gestiona contratos con las empresas que saben aprovechar las circunstancias que hoy día tenemos? En hidrógeno verde, lo mismo. Te decía yo un ejemplo de los permisos y la demora. En temas tecnológicos también, te quiero decir que hay oportunidades hoy día que efectivamente las estamos desaprovechando. ¿Que hemos avanzado? Sí, pero quedamos un poco rezagados y además la sociedad requiere también de un Estado que le dé soluciones. Entonces, si no somos capaces de avanzar en forma rápida, de ir desburocratizando nuestros mecanismos, claramente entramos a un problema de falta de competencia con los países con los cuales estamos, ¿no es cierto?, compitiendo. Fíjate lo que pasaba con el tema del royalty minero, ¿no es cierto? Tenemos 4 o 5 países que son vecinos nuestros con los cuales competimos. Si no somos, ya que quedamos más alto en el royalty, ¿no es cierto? Bueno, avancemos por el medio de la competencia y seamos más competitivos para ganarle a los países con los cuales estamos permanentemente compitiendo, por ejemplo, en la minería. Juan José, déjame salir un poco del tema de la inversión en fierros propiamente tal y un poco de también el ecosistema regulatorio de los servicios y en particular del sistema financiero. No, tú en el CERNAC tuviste un rol,
hay una discusión, por lo menos yo volví a Chile en 2011, así que los que están me pueden corregir, pero yo llegué cuando ya había explotado el tema de la Polar, pero en esa época mucha gente me dice, sobre todo a nivel de directorio, hablando con oye, la verdad que hay un antes y un después. La verdad que nos despertó, tuvimos que mirar cómo hacíamos las cosas, después vino el caso Cascada, las plantas políticas, entonces, ha habido todo y con el tema colusión, y se creó como una conciencia de que, bueno, que la verdad que nuestro sistema normativo regulatorio no hacía agua. No, han habido un montón de cambios, el último, el más polémico quizás, o el que hizo más ruido al final, fue la nueva legislación de delitos de cuello y corbata, por usar el cliché que se usó, ¿no? Estamos muy atrasados y ahora se nos pasó el tejo. Cuéntanos un poco cómo es ese ecosistema regulatorio, esa institucionalidad. A ver, para cerrar la primera pregunta, sí. Yo creo que en materia de permisología lo que hay que hacer es institucionalizarla y despolitizarla. Estos COEVA, donde están los CEREMI, que entran, que salen, que responden a partidos, es lo primero que habría que terminar y profesionalizar e institucionalizar la permisología. No podía no decirlo, digamos. Respecto a la pregunta que es bien de fondo, yo primero partiría por desmitificar que no hemos hecho nada. Existe esta idea como que este país tiene reglas que son idénticas a las que había cuando los Chicago Boys diseñaron este sistema. Y eso no es verdad. En el año 90 a la fecha se creó el Tribunal de la Libre Competencia, que es muy distinto a lo que había antes que las comisiones resolutivas, ¿no es cierto? Se crearon los tribunales ambientales, se creó la Superintendencia de Medio Ambiente, se creó el Servicio Nacional del Consumidor. Las reglas del DL 211 relativas a la libre competencia han cambiado constantemente y se han profundizado y se han mejorado. La ley de OPA no existía, ¿no es cierto? Ahora a nadie se le ocurriría vivir en un mundo sin una ley de OPA. La CMF, en fin, hemos hecho un trabajo normativo relevante. Esa es una primera cosa. La segunda es que siempre vamos a tener problemas y cuesta mucho saber si el problema fue la regulación, que quedó mal hecha. Entonces yo me atrevería a hacer la siguiente pregunta. Cuando se modificó el decreto ley 211 en materia de libre competencia y se incorporó el delito de colusión y se le atribuyeron penas de cárcel. La primera pregunta, esto ocurrió por ahí por el 2016, si no me equivoco, fue el segundo gobierno de Bachelet. La primera pregunta que yo me atrevería a hacer es, bueno, pero ¿hay alguien preso por colusión? La respuesta va a ser no. ¿Y eso es por qué? ¿Eso es porque quedó mal hecho o porque quedó bien hecho? ¿Quiere decir que no hay colusión entonces? ¿Quiere decir que ha cumplido su rol de deterrence? Yo me atrevería a decir que en buena medida sí. Posiblemente el falso positivo, el falso negativo, pueden haber por ahí algunos subconjuntos donde puede haber una cierta impunidad, pero las reglas hay que medirlas en justicia. Entonces primera cosa, yo creo que hemos hecho mucho más de lo que se cree. Y lo segundo, que tengamos mucho cuidado con las próximas que hagamos. Porque lo que ocurre es que entre una ley y sale un camello. La ley de delitos económicos tiene baches muy obvios, ¿no es cierto? Y puede ser, lo hablábamos el otro día, que la aplicación concreta de esa ley, a la hora, cuando tenga nombre y apellido, digamos, no en términos abstractos, no control abstracto, puede ser que no se aplique. O sea, la ley Emilia fracasa en el Tribunal Constitucional cada vez que se trata de aplicar, justamente porque tuvo un problema de proporcionalidad de la pena. Que dicho sea paso un comercial, y con esto termino, el anteproyecto que le fue entregado al Consejo Constitucional tiene dos novedades propias de este desayuno. Uno, que contempla el principio de proporcionalidad de la pena en la Constitución. Y una segunda cosa es que cuando habla de las autoridades ambientales y, en fin, en el famoso capítulo del medio ambiente, se dice no solo que los organismos que tengan que prestar la autorización tienen que ser técnicos, sino que además oportunos. Es primera vez que se le da un mandato constitucional hacia las certezas, no solo hacia la aprobación, a que por último, compañero, dígame la firme y vamos sabiendo si las cosas no se van a hacer. Pero déjame interrumpir el tema proporcionalidad, ¿no? Porque, y esto ya los abogados presentes después me pueden corregir, no tú, no, pero la pregunta va a ti. Esto lo vi durante la pandemia en una discusión en YouTube de un profesor de ética y derecho en Harvard que hablaba de esto, ¿no? Entonces, da un ejemplo que a mí me hace súper sentido, pero después cuando un abogado me dice, no, pero mira este otro punto de vista,
y también me hace sentido. Que dice, mira, creo que fue en Suecia o en Dinamarca, tú pagas la multa por exceso de velocidad en proporción a tu ingreso. Porque había, y esto vino por una ley porque había un tipo que lo llevó a la Unión Europea, no sé cómo terminó, pero claro, tenía un Ferrari y para él que le multaran 100 euros, 100 coronas por exceso de velocidad comparado con una persona que de un Fiat no tiene ningún tipo de disuasivo, o sea, le tiraba plata al problema, para el 100 euros era nada. Entonces creo que iba a ser una proporción del costo del vehículo y tu sueldo, había como una ecuación para que fuese proporcional, porque si no, no tiene el rol disuasivo. Entonces, claro, por otro lado, el derecho occidental, por lo menos, que conozco más que el otro, es que somos todos iguales ante la ley. ¿Por qué a mí me van a multar por el mismo delito? ¿Cómo entra ese? Es más filosófico que normativo, pero me parece que es adecuado porque tiene que ver un poco con las normas y algunas de las multas que se le hacen en temas de yo me robo un huevo y voy a la cárcel por 6 años, yo me robo 100 millones de dólares y me dan clase ética. Estoy exagerando, usando los clichés de los últimos años, pero ¿cómo cuadramos ese círculo? Es que la proporcionalidad de la pena funciona por arriba y por abajo. Efectivamente, pagar una multa de 5.000 pesos para una persona multimillonaria no es proporcional, pero lo es por la otra razón. Y yo creo que las políticas públicas tienen que tener un elemento de deterrence, ¿no es cierto?, de inhibir, disuadir a las malas conductas, de todas maneras, que me da la idea que es el efecto positivo que logró la modificación del decreto de ley 212 sobre libre competencia hace algunos años atrás. Yo creo que algo de eso se logró. Y lo otro, ya no es solo un problema de proporcionalidad de la pena. Yo creo que en nuestro derecho penal nos estamos empezando a apartar de todo lo que nos enseñaron en las facultades. La proporcionalidad de la pena, el elemento volitivo, los elementos del tipo, la necesidad de que concurra una determinada intención. O sea, todo eso se ha ido objetivizando y se ha ido objetivizando a niveles muy peligrosos que desincentivan querer participar en determinadas actividades y que al final pueden producir que esas leyes también sean de papel, porque insisto, muchas de ellas, un tribunal constitucional relativamente bien inspirado, no las va a aplicar en algunos casos concretos, pues las va a considerar manifiestamente desproporcionadas y en consecuencia inconstitucionales por infringir la igualdad ante la ley. Ricardo, ustedes han escrito y han hablado, te dejo la pelota en tu cancha para abordar este tema. Mira, primero nosotros participamos en la discusión de este proyecto. Hay gente que dice que, bueno, ¿por qué a última hora? No, nosotros participamos en la discusión de este proyecto de ley. Y lo que planteamos claramente no estaba ahí recogido. Y también vemos un nivel yo no soy abogado, y por lo tanto después todos los abogados presentes también me podrán corregir, pero cuando yo leo la ley, porque sí hago la pega, ¿no es cierto? Digo, aquí hay una falta de especificación de la pena. O sea, veo mucha apertura, muchos espacios para la discrecionalidad. Y eso nos complica, porque cuando estamos hablando de delitos penales, a nuestro juicio tiene que ser muy bien especificado cuál es el delito sobre el cual se va a poner una pena. Y eso no lo vemos en este proyecto, al contrario, lo vemos muy amplio y muy, como digo, sujeto a la discrecionalidad. Y eso nos preocupa muchísimo. Y eso ha preocupado muchísimo después al mundo empresarial, porque la verdad es que todos estamos mirando hoy día la ley, ya cuando está sancionada. Y hoy día nos estamos dando cuenta que efectivamente, de alguna manera, se pasaron 3 pueblos en cuanto a la legislación. Entonces, eso hoy día complica. Hay en el análisis ya más en detalle, la apertura es muy grande. Y eso creo yo que, dado además de el téngase presente que planteamos, abre un espacio para la discusión y eventualmente quizás se podría modificar en algo esta ley. Pero también quiero decir que, y en lo particular, yo he sido uno de los principales que he levantado la voz de alguna manera cuando hay algún tipo de estos delitos, ¿no es cierto?, de colusión, etcétera, y claramente lo rechazamos porque también se ha de alguna manera levantado el arista, ¿no es cierto?, en que nosotros no queremos que nos controlen, no queremos que nos juzguen, no queremos que nos apliquen las penas y que tienen que ser las penas más duras
desde el punto de vista de lo que permita la legislación, pero con delitos que realmente sean objetivos, puntuales, y no como vemos hoy día que está la norma, que lo deja muy, muy difícil. Pero más allá de lo que nos estamos refiriendo en la última parte de la nueva ley, la ley de cuello, delitos de cuello y corbata, pero ampliando un poco a lo que abordamos al inicio con Juan José, ustedes ven que todos estos cambios que se han hecho, ¿no? La verdad que cuando uno los ve, lo de la CMF, la CERNAC, los tribunales ambientales, o sea, efectivamente han habido en los últimos 10 años una serie de avances, ¿no? ¿Ustedes los ven esos como positivos? ¿Creen que el sistema regulatorio, el ecosistema, es el adecuado para el Chile actual? ¿Hay cosas que se podrían hacer mejor? ¿Se nos pasó el tejo? Independiente de lo último que nos abordamos en la última parte de esta conversación. Sí, en general yo lo estimo que es muy positivo todo lo que se ha avanzado. Evidentemente se pueden hacer mejor las cosas, sí. ¿Y qué es lo que hemos planteado en algunos casos? Por ejemplo, es que en aquellos servicios públicos donde las decisiones son unipersonales a partir de un director, que tenga otro mecanismo que permita realmente evaluar a priori, ¿no es cierto?, un eventual delito. Fíjate que yo siempre saco el ejemplo porque tiene que ver con la historia de la creación de los tribunales tributarios y aduaneros, cuando en una causa aduanera uno iba en contra del director del servicio. Bueno, ese director del servicio fallaba en función de las facultades que tenía, ¿no es cierto? El tribunal fallaba en función de las facultades que tenía ese director del servicio y nunca iba al fondo de lo que se estaba demandando. Entonces, ahí efectivamente quedábamos en una posición bastante desfavorable porque, claro, todos entendíamos que las atribuciones de un director de servicio son tales o cuales. Entonces, yo pienso, y en particular, por ejemplo, que se va a iniciar una nueva discusión de la ley de CERNAC, bueno, quizás hay que incorporarle mecanismos más modernos con una gobernanza distinta que permita tomar mejores decisiones en función de lo que el consumidor quiere. Nos preocupa el consumidor, nos preocupan las personas y creemos que tenemos que generar los mecanismos necesarios para que ese consumidor esté protegido, pero también, de nuevo, que la empresa esté también debidamente protegida. Entonces, cuando estas cosas son unipersonales, las definiciones pueden ser de acuerdo a lo que piensa una persona y en un momento determinado de la vida, porque esa persona puede haber llegado con algún problema, ¿no es cierto?, a ejercer sus funciones y toma una determinada decisión. Cuando hay un concepto más colegiado, me parece a mí que podemos ir avanzando mucho más efectivamente en la protección, por ejemplo, en este caso, del consumidor. Bueno, esa es la próxima sección, el consumidor. Yo estaba hablando con ejecutivos de multinacionales, una persona que ya no está, un argentino, me decía, oye, no, en Chile ustedes se miran mucho al ombligo, me dice, o sea, de los países que yo he trabajado, esto es una multinacional de alimentos, me dice, donde más, no sé si donde más huevean, en el mejor y peor sentido de la palabra, en Chile, dice, no, entonces, no, tienen mucho más derechos, nosotros tenemos que preocuparnos mucho más. Tú estuviste ahí. Comparándonos con nuestros pares, ¿cómo están los derechos de los consumidores en Chile actualmente? Yo creo que el catálogo sustantivo de derechos está bastante bien hecho, bien asentado, se ha mejorado. La parte orgánica de la protección, la institucionalidad, digamos, eso ya puede merecer más duda y más reparo. Yo creo que en el segundo gobierno de Bachelet, cuando se hizo esta reforma para darle más dientes al CERNAC, que supuestamente no tenía dientes, en fin, se incurrió en ciertos paradigmas, se advirtió que se estaban tomando malas decisiones y ahora las estamos viendo de nuevo. ¿Puedes dar un ejemplo? Y voy a dar un ejemplo como conceptual. Claro. ¿Qué es el CERNAC? El CERNAC tiene como misión defender a los consumidores. Y desde el minuto en que usted lo empieza a ponerle árbol de Pascua a sus funciones y empieza a transformarlo más en una especie de juez que otra cosa, ya no defiende a los consumidores. Y si lo sigue haciendo, además es muy grave, porque no puede hacer las dos cosas a la vez. Claro. Yo quisiera volver a insistir a propósito de esta discusión que se va a iniciar, nadie me ha invitado, pero aprovecho esta instancia para decir, mire, de nuevo, lo que dijimos para la reforma anterior, cuando uno llena de dientes de difícil
implementación en la práctica unos con otros, sin murallas chinas, sino que con murallas vietnamitas, lo que logra es el inmovilismo de la autoridad. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que va a ocurrir. El CERNAC tiene una gran característica, no sé, el presidente de la CPC si la comparte, es que cuando litiga, tiemblan los mercados. No cuando anda aquí, que la multa aquí, que el hervidor, que la cosita acá. Eso ya se ha ido autorregulando muy bien. En los índices, la cantidad de empresas que hoy sí usan la plataforma del CERNAC, que dicen que sí al tiro para no meterse en problemas. O sea, es muchísimo más que antes. Donde yo sí veo problemas en que no veo que el CERNAC sea como el fiscal nacional económico, que uno sabe que es un señor muy serio, que es mejor no tener problemas con él, que es un señor que pincha teléfono, es un señor... y el CERNAC, en cambio, es como este litigante hermano pobre, pero que en vez de presentar una demanda colectiva porque no se realizó el concierto de no sé quién, pueda presentar demandas colectivas por cosas que son relevantes. Pero en la banca hay problemas, en el retail siguen habiendo... Entonces, pero déjame ser abogado del diálogo, más que Ricardo tiene experiencia sí, específico por sus años en el otro gremio. Uno de los desafíos es que hay una crisis de confianza en las instituciones, en los medios, en la iglesia, en las empresas, en la política. Entonces, parte de ese desafío de que la gente no le crea a nadie, no tiene confianza y que no es una cosa solo en Chile, pero en Chile estamos viviendo nuestra propia versión, es que cuando la gente le tiene poca confianza a las instituciones o al modelo o a la democracia incluso, es cuando se abre el espacio para extremos de populismo, no autoritarismo, que la gente no le crea que el capitalismo le puede solucionar y mejorar la vida. Entonces, el ejemplo tuyo, que probablemente todos los que estamos acá dicen, oye, ¿por qué estás perdiendo tiempo por esta tontera del concierto de Taylor Swift? Te invento. Pero por otro lado, la gente, su relación con el regulador, con las autoridades, para un montón de gente pasa por eso. O, por ejemplo, lo que te frustra, me imagino que todos lo habremos vivido, tratar de hablar con un ser humano cuando, no sé, quiere cambiar un pasaje o le cobraron mal el teléfono, ese tipo de cosas que no hay nadie que las diseñó para que fuesen malas, pero alguien no se dio cuenta de que este boom, irrupción, revolución tecnológica hizo que la relación de los consumidores ciudadanos con estos prestadores de servicios y productos se genera una tensión. Y claro, uno mal pensado dice, oye, entonces creo que, estoy siendo abogado del diablo del CERNAC, el CERNAC viene y habla ahí porque también ve que es una institución política. Es que yo no quiero minimizar los problemas directos e individuales de las personas. Sin duda que un hervidor que malo puede ser muy relevante para ti y para otros puede no serlo. No haber visto a Taylor Swift puede ser muy relevante y para otros puede no serlo. Lo que quiero decir es que el Servicio Nacional del Consumidor no debe estar a cargo de esa experiencia personal, de esa experiencia tan individual, sino que más bien, como lo hace el Fiscal Nacional Económico. Si el Fiscal Nacional Económico lo que logra cuando hace bien su trabajo es lo mismo, que nuestra experiencia personal sea mejor. Pero no es una especie de ejecutivo de cuenta de las personas del CERNAC. Eso es lo que quiero transmitir y en ningún caso minimizar los problemas individuales de consumo, que cada uno puede ser muy grave. Ricardo. Yo comparto con José. La verdad es que en la historia hemos ido viendo distintos mecanismos y situaciones. Yo apuesto que en esta sala probablemente no hay nadie que se salve, ¿no es cierto?, de haber tenido alguna situación puntual con alguna compañía. Pero me parece a mí que una institución de categoría como debiera ser el CERNAC realmente debiera preocuparse por otro tipo de problemas, que al final eso va permeando, va permeando en todas las organizaciones, en todas las empresas, porque saben que efectivamente hay una institución que realmente va a ejercer su rol, que permita que en definitiva a las personas les pueda ir mejor y puedan también aprovechar estos 40 años también de mejoras, ¿no es cierto?, en el bienestar de las personas en Chile. Pues sí, muchas veces o hemos comunicado mal o no hemos hecho bien la pega, pero si pensamos que en este último tiempo hemos aumentado por 5 el PIB, por Dios que hemos hecho cosas bien hechas. Y claro, hay que hacer los ajustes, sin lugar a dudas que hay que hacer los ajustes. Que a través del CERNAC o de las instituciones de control y fiscalizadoras del país hay que hacer esos ajustes, sí, probablemente hay que ir mejorando.
pero no echemos todo hacia atrás, ¿no es cierto?, como que ha sido malo, porque no lo ha sido. Y realmente, si nosotros queremos crecer económicamente, que las personas que han ido atesorando sus cosas, y eso tiene que ver con la propiedad privada también, bueno, si queremos como sociedad ir avanzando en eso, mejoremos la calidad de nuestras instituciones, pero con una mirada ya mucho más, también moderna, no, como decía Juan José, de la persona que tiene un problema puntual con una determinada situación. Entonces, creo que ahí nosotros también, y tenemos un rol, desde la CPC, sin lugar a duda, a ir dando cuenta de lo beneficioso que ha sido este tiempo, ¿no es cierto?, en que Chile ha crecido, y mira dónde estamos hoy día. Si una economía en general que permite, y yo voy a volver como los fenicios, ¿no es cierto?, a competir con prácticamente más allá del 80% del PIB mundial. Sí, no es poca cosa. Entonces, eso hay que calificarlo de tal manera que las instituciones que apoyan este crecimiento, que apoyan este desarrollo, vayamos todos juntos de la mano. Juan José, voy a estar en la última parte que tiene que ver más con el sector financiero. Chile siempre ha aspirado a ser un hub financiero en América Latina. Si uno mide las cifras, que fue pre-retiros, pre-pandemia, pero no, la verdad que si uno lo mide comparado con PBI per cápita, lo hicimos. Chile, para lo que es el mercado financiero, en varias métricas. Pero una de las cosas que se le cuestionan, que yo personalmente también lo he cuestionado cuando lo he escrito, así que me tengo que hacer cargo, es que el sistema a pesar de todos los cambios, sigue siendo que la mayoría de las empresas en Chile que se transan en bolsa son muchos, y que se transan también en Wall Street, o que emiten bonos en Wall Street, son mucho más honestas y transparentes con lo que le cuentan al regulador de Estados Unidos que lo que le cuentan al regulador de acá. El señor Ponce se demoró menos de 6 meses de ir a pagar las multas a los minoritarios y arreglar el caso en Estados Unidos, y acá todavía estamos en las Cortes. Los casos de información privilegiada, ni hablar. ¿Ese es un tema regulatorio, un tema político, un tema que las cartas están marcadas? Porque eso también le quita credibilidad a un sistema, porque la gente que ya tiene prejuicio dice, oye, claro, pues, siempre se nos favorece. Los temas quiero mencionar una empresa, varios casos de aviación que estuvo la tan metida también, se fueron afuera, y acá. Entonces, como que hay un desfase, es el sistema. ¿Dónde está el problema ahí? Lo primero, el lado positivo, es que hay muchas situaciones que estamos mirando, como por ejemplo tú mencionabas al controlador de Sokimich, a la luz de normas que cambiaron. Si después de la crisis de financiamiento de la política se cambiaron todos los tipos penales, y muchas de las cosas que se hicieron en esa época hoy tendrían pena de cárcel, hoy la tienen. ¿Y por qué no hay nadie? Porque a mí me da la impresión que la política se está financiando de forma más transparente gracias al deterrent que producen ciertas normas, un poco lo que hablábamos de la instauración de la colusión, el decreto de ley 211. Las reglas han cambiado mucho, las de información privilegiada también. Ahora, también hay una cuestión de incentivos. ¿Por qué el caso de Odebrecht en todos los países agarró vuelo y acá no? Porque acá no existe la delación compensada. Entonces, que vayan, señores, a contarle cosas a la autoridad de Estados Unidos y no a la nuestra, yo me lo explico. Si la gente en problemas se conduce tratando de resolver ese problema, pero el tratando caso de obtener algo de eficaz. compensada, ¿o no? ¿Ah? No me equivoco. El caso Claro, de la CNPC hubo exactamente, pero en materia de el primer gran caso de delación compensada, de hecho, de verdadera delación compensada, porque el caso farmacia no fue una verdadera delación compensada. Lo que estoy diciendo es que en la medida que no existen incentivos, por supuesto, y en Estados Unidos sí lo existen, bueno, por supuesto que le van a contar antes a las autoridades de allá. Es lo que pasó en Odebrecht. Quien que sepa del financiamiento, que sabíamos que había en toda Latinoamérica, ¿qué chileno habló? Ninguno, pues vinieron de todos lados a conversar con ellos. ¿Y por qué van a andar contando cosas si no hay incentivos penales para eso? Pero yo digo de contar cosas. Tú te metes a los documentos que tienen que regularmente las empresas chilenas que se transan en Wall Street, que tienen que mandarle al regulador en forma regular a la SEC, y el equivalente en Chile, o sea,
Bueno, o sea, por años comí, con el mostrador comí, me daba festines, porque no era cosa que viera el documento, y tenías que comerte 100 páginas en inglés con letras chicas que escribió un abogado, pero estaba lleno de cosas que el regulador, pero ni siquiera cosas buenas ni malas, o sea, desde el punto de vista de riesgo, de personal, y eso es tema regulatorio. Yo no estoy hablando de la acción compensada, estoy hablando de lo que hacen voluntariamente todos los cuatrimestres empresas. Nuevamente me pregunto es una cosa, ¿por qué la regulación americana es más libre en muchos aspectos, pero también el garrote es más duro? ¿Tú hablando de incentivos, la zanahoria y el garrote? O sea, exacto, es un mucho mejor diseño entre incentivos y sanciones. Tiene que haber sanciones que intimiden y también tiene que haber incentivos para que la gente salga y cuente la firme. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que estás diseñando una política pública que apunta a un determinado propósito y un determinado fin, más que a una situación de justicia propiamente tal. O sea, el legislador tiene que renunciar a hacer justicia muchas veces para generar los incentivos de que las cosas funcionen mejor. Ricardo. Mira, yo pienso que efectivamente aquí tienen que estar los incentivos bien puestos, pero también, y esto sin conocerlo en profundidad, pero conversando con distintos abogados, el sistema jurídico en Estados Unidos es distinto al que tenemos acá. Y eso va de la mano con dónde están los incentivos y cómo efectivamente la norma que para estos efectos que conversábamos, ¿no es cierto?, claro, tiene que ser dura. Bueno, pero el mecanismo, entonces también tenemos que, si queremos parecernos a países como Estados Unidos o aquellos europeos que tienen más o menos situaciones similares, bueno, por este lado también tenemos que hacer modificaciones. De esa manera yo veo que efectivamente ahí puede funcionar bien el garrote y la zanahoria. Creo que vuelvo a insistir en que hemos avanzado mucho y todavía nos falta para eso, con mecanismos de esa naturaleza. Entonces, pero tenemos que estar mirando todo el espectro, no solamente el ámbito regulatorio, sino que cómo es el comportamiento también de los fiscales, cómo es el comportamiento de los jueces en estas materias. Y eso es algo que es distinto en Estados Unidos y en países europeos. Bueno, vamos a ir a la última pregunta antes de abrir la cancha, que participen los asistentes a este evento, es lo que se viene. Voy a empezar contigo, Juan José, porque tú estás ahí, no me quiero meter mucho en la coyuntura, te dejo a ti, pero estamos discutiendo una nueva estructura que a lo mejor le va a ir bien o le va a ir mal, pero solo acotándonos a la conversación de hoy, la regulatoria, las normas, ¿no? Asumiendo que el documento que tú fuiste parte se toma, ¿se hace cargo de estos desafíos, de estas tensiones que hay entre economía, desarrollo, nuevos ciclos, las nuevas demandas, todas las nuevas demandas que hay para hacer una sociedad moderna? ¿El documento se hace cargo de eso? Yo creo que sí, yo creo que el documento se hace cargo de varias cosas a nivel constitucional y en consecuencia le delega al legislador su aplicación práctica en varias cosas que hoy no están. Así como el amparo económico y el derecho de propiedad de la Constitución actual está prácticamente reproducido en el anteproyecto. El anteproyecto sí eleva a rango constitucional la libre competencia y el respeto a los derechos de los consumidores, y eso tiene implicancias prácticas. Primera cosa. Una segunda cosa es que este famoso capítulo del medio ambiente que ofreció mucha polémica, la verdad que es un equilibrio a nivel de lenguaje, que es muy importante en estas materias, entre la debida protección a la biodiversidad y la naturaleza y el fomento del desarrollo y el fomento de la inversión y la resolución temprana y oportuna de las autoridades. O sea, sí ofrece algunas soluciones en estas materias. Yo siempre lo digo y vale la pena reiterarlo. El proceso penal, como se está regulando en sus principios, también ofrece algunas novedades, desde luego lo que mencionaba, la proporcionalidad de la pena. Y así varias cosas, así que yo creo que es un borrador de futuro. Ricardo, la última pregunta. Mañana te nombran ministro plenipotenciario con mayoría absoluta en ambas cámaras y te dicen puedes implementar tres cosas que avanzarían el problema, los desafíos. Es la pregunta buena, que injusto.
Se ríe solo, ¿eh? Yo no sé si podría tomar un desafío de esa magnitud. Bueno, uno, entonces en vez de 3, 1. No, pero mira, a ver, creo que es importante para los países la fortaleza institucional. Yo creo que ahí tenemos que avanzar y que efectivamente nuestras instituciones sean lo suficientemente autónomas y tengan esa fortaleza para apoyar el desarrollo de la sociedad. Otro elemento que para nosotros es fundamental tiene que ver con la seguridad pública. Es algo que hemos realmente sufrido muy de cerca, distintas situaciones, y claramente no es posible, ¿no es cierto?, sin contar con seguridad, pensar. Uno igual va a pensar en el futuro, uno es bastante resiliente, pero quiero decir que sin seguridad no podemos crecer, o es difícil invertir, se hace todo mucho más cuesta arriba. Y aquí el rol del Estado y del proyecto constitucional claramente es vital, que nos dé tranquilidad a todos los habitantes de Chile para vivir al final del día, y cada uno en lo suyo, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso es tremendamente importante. Y desde el punto de vista empresarial también es relevante la certeza jurídica. Y por eso que nosotros hemos planteado, y creo que es importante volver a decirlo, este proceso que estamos llevando hoy día, donde se reunieron expertos desde el Partido Comunista hasta Republicano, hay acuerdo, creo que tenemos que cuidarlo y fortalecerlo para que realmente podamos ver en diciembre 17 una nueva constitución. Porque eso nos da en el futuro también certeza jurídica, nos da certeza para poder invertir, nos da claridad respecto de qué es lo que nos va a pasar como sociedad en los próximos años. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Y dar vuelta este capítulo nos permite también, además, poner foco en tantos otros problemas que tenemos como sociedad. Por lo tanto, yo diría que ahí están los tres elementos, pero no sé si le gustó la pega, ministro. No sé si aceptaría esa. Yo sé que le habíais dado mayoría en dos cámaras. Le habían 2 cámaras, además. Ya. Yo creo que parte importante de esto tiene que ver con nuestra cultura y nuestro nivel de educación. Pasar o desarrollarnos en 30 años, pasar a tener con todos los desafíos que implica, pero tener que el 70% de la población en la universidad es primera generación. Y lo voy a contar con una anécdota de una empresa que era del gremio que usted lideraba, Ricardo, que me lo contó un gerente general. Me dice, mire, Iván, hay una parte que es, hablando de esto, me dice, mira, yo te voy a contar un ejemplo, yo que paso la mitad del mes en Argentina, me dice, una empresa de las nuestras, el mismo metro cuadrado por ventas, yo necesito en Chile 4 jefes de piso, en Argentina necesito 2. Me dice, y te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos asesorados por McKinsey, etcétera, todo el proceso que tiene que hacer un cajero o una cajera cuando tiene un problema. Entonces me dice, en Argentina me dice, el 90% de los problemas los soluciona él o la cajera, y cuando se sale de la cosa que puede decidir él o ella, aprieta el botón y viene la supervisora o el jefe de piso y soluciona el problema para que la cola avance, para que el cliente tenga una mejor experiencia. Me dice. No, en Argentina, con todos sus problemas que todos sabemos, o por lo menos yo los vivo en forma regular, no, pero todavía tiene un bagaje cultural de que la gente tiene otro, se siente más empoderada. Me dice, acá en Chile, a pesar de todo el coaching, le decimos empoderarse, tomen decisiones, esa persona, si no está exactamente en lo que le entrenaron, llega alguien con un problema que es gris, no quiere tomar la decisión. Esa decisión no la quiere tomar porque o tiene un jefe que cree que la van a echar o lo van a echar, es primera vez que tienen ISAPRE, AFP, crédito hipotecario, tiene mucho en juego, entonces prefiere apretar el botón y que venga un supervisor o supervisora y el cliente ahí le soluciona el problema. Y eso significa que necesito, en vez de tener 2, 5, que es un problema, me dice, le hemos metido muchas lucas a tratar de solucionar ese problema, dice, y nos cuesta. Y yo creo que se va a dar toda una generación a poder llegar a esos niveles. Yo creo que parte del problema que hemos hablado hoy tiene que ver un poco con eso. No, bueno, por eso te iba a preguntar, porque tú estuviste en el Estado. No, me imagino que lo sufriste en carne propia, gente con las mejores intenciones, pero a lo mejor como decir, no quiere firmar porque a lo mejor viene no sé los términos, pero un jefe medio que la va a retar o lo van a retar. Bueno, lo que hablábamos
un poco antes, que se están disminuyendo mucho los incentivos para que las personas tomen las decisiones que tienen que tomar, ya sea para aprobar, ya sea para rechazar, para correr algunos de los riesgos que tiene toda decisión. Entonces, ganar tiempo, ya le tocará al próximo gobierno, ya vamos de salida, ya falta no sé qué, que viene la municipal. Siempre hay un buen pretexto para ir postergando las decisiones. Y por supuesto yo puedo entender que los jefes de servicio y ni hablar los subsecretarios y los ministros tienen que tener dentro de su descripción de cargo, tener el carácter para tomar las decisiones, pero abajo de eso hay muchas otras personas que toman decisiones, que son parte del Estado en forma permanente y que les ocurre naturalmente eso. Entonces hay que poner algunos incentivos para que avanzar ayude. Pues claro, te dejo la última palabra. En el sector privado pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Los incentivos correctos yo creo que son válidos para todos. Y creo que una buena mirada, fíjate Iván, puede ser también cómo estamos formando a los líderes de las empresas, a los gerentes, a los supervisores, a los jefes. Y porque la parte entonces de la toma de decisiones, la parte de ponerse en el lugar de esa persona que va a hacer un reclamo o que está siendo mal atendida en un minuto, muchas veces no está en la ecuación de la formación, a lo menos a nivel profesional. Entonces creo que también ahí, si logramos ir teniendo esa mirada, creo que arriba en el aula se puede hacer mucho en el proceso de formación de los profesionales que van a ocupar esos cargos. Bueno, con eso llega esto a su fin. Ricardo Mewes, Juan José Osa, este ha sido un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Gracias por haber participado. Quiero agradecerles nuevamente a los que hacen posible estos ciclos de conversaciones de diálogos, que es la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina, en él, y nuestro anfitrión ya de 8 años, que es Pricewaterhouse, PwC, que es el que hace también que nos podamos reunir acá y nos provee el espacio. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias.